Hola muchachos, soy el profesor Cristian y hoy día vamos a resolver este circuito eléctrico serie resistivo inductivo aplicando lo aprendido con fasores. Tenemos entonces que este circuito está dado por una resistencia de 100 ohm y un inductor o bobina con una inductancia de 200 milihenries. La fuente de tensión es una señal sinusoidal que tiene una amplitud de 50 volts con una frecuencia o velocidad angular de 2pi por 50 radianes por segundo y un desfase o un ángulo de 30 grados. A partir de esto vamos a identificar los elementos que tenemos que tener en consideración para poder hacer eso. Aquí tenemos la frecuencia o velocidad angular, aquí tenemos la amplitud y aquí tenemos la fase. Lo primero que tenemos que hacer, y para facilitar el trabajo, es obtener el equivalente fasorial de la fuente de tensión, que para este caso su fasor estaría indicado por B 50 ángulo de 30 volt. Ahora, como estamos trabajando en corriente alterna, debemos considerar lo siguiente. Ahí acabo de notar lo siguiente. Debemos obtener la reactancia asociada a los elementos reactivos que son los inductores y condensadores. En este sentido, de todos los elementos que están dentro del circuito debemos obtener de la bobina su equivalente resistivo en corriente alterna o su reactancia inductiva. Para esto, aplicamos entonces lo que se revisó en la parte de circuitos o su equivalente fasorial en los circuitos eléctricos, que sería de la siguiente manera. Entonces, respecto al inductor, se obtiene primero su impedancia y su correspondiente reactancia inductiva, en donde la expresión asociada estaría de la siguiente forma. Entonces ahí sería ZL J por omega L, en donde omega corresponde a la frecuencia o velocidad angular de la fuente de poder y L corresponde a la inductancia. Entonces ahí evaluamos términos, donde la velocidad angular sería 2pi por 50 radianes por segundo. Y la inductancia corresponde a 200 milihenries. Entonces evaluamos y la impedancia asociada al inductor sería 62.83 ohm. Y a partir de esto indicamos su correspondiente reactancia inductiva, la cual sería omega por L, en donde estaría dada por 62.83 ohm, la cual corresponde a la oposición al paso de corriente alterna que impone el inductor. Obtenido entonces lo equivalente en corriente alterna, representamos entonces el circuito como tal, en donde la fuente de tensión, su fasor sería 50 ángulo 30 volt y la reactancia inductiva correspondiente a la bobina serían 62,83 ohm. Ahora podemos aplicar un LKB o un método de mallas para poder encontrar primero que nada, en este caso, la corriente eléctrica fasorial que ahí la estoy indicando. Decimos entonces, aplicando un LKB o también método de mallas, la malla que estaríamos indicando a partir de esto sería lo siguiente. Para la bobina sería directamente J62.83 por la corriente más 100 por la misma corriente que está circulante igual
al elemento que está provocando aumento de tensión, que aquí lo estoy escribiendo, que serían 50 ángulo de 30. Cabe destacar que aquí en la expresión de las leyes podemos representar y podemos expresarlas, mejor dicho, tanto en coordenadas polares como coordenadas rectangulares. Después, para poder hacer la resolución, ahí tenemos que acomodar para que quede todo o bien en coordenadas polares o bien quede todo en coordenadas rectangulares. Agrupamos entonces las corrientes, factorizamos respectivamente y queda la corriente I fasorial factor de 100 más J62.83 igual a la tensión de la fuente de forma fasorial. Pasamos dividiendo estos elementos, quedando de la siguiente manera. Donde la corriente sería 50 ángulo 30 dividido 100 más 62,83 J. Donde esta equivalente que acaba de quedar en el denominador sería la impedancia equivalente a este circuito serie. Con respecto a esto último, tenemos que la impedancia equivalente a este circuito serie sería 100 más J62.83 ohm. Cabe destacar que como aquí tenemos los elementos tanto resistivos como reactivos en su equivalente resistivo respecto a esto último, podemos inferir lo siguiente. Los circuitos serie y paralelos que se han revisado en corriente continua, se aplica la misma reducción aquí en corriente alterna, dado a que se ha obtenido este equivalente resistivo tanto para las reactancias como para las resistencias. Para facilitar el trabajo de resolución de este circuito eléctrico y sus variables correspondientes, esta impedancia equivalente la podemos pasar directamente a su forma polar, quedando 118,1 ángulo de 32,14 ohm. Si revisamos entonces la ley de Ohm, en forma fasorial tenemos que para este circuito sería la tensión igual a la impedancia equivalente multiplicado por la corriente. Por lo tanto, siguiendo con el desarrollo anterior, tenemos que la tensión dividido la impedancia equivalente, en donde esta tensión sería la tensión de la fuente de este circuito serie, sería entonces aplicado de la misma forma como llegamos por mallas, que sería 50 ángulo 30, y la forma que está dispuesta acá sería 118,1 ángulo 32,14, que lo habíamos dicho que le iba a pasar a forma polar. Esto para que así la resolución de esto sea mucho más cómoda, dado que si los números están en forma polar y se están dividiendo, magnitudes se dividen y las fases se restan. Si los números en forma polar se están multiplicando, magnitudes se multiplican y las fases se suman. Respecto a esto último, tenemos entonces que dividimos la magnitud, que serían 0,42, y el ángulo en la resta serían menos 2,14, dando como resultado que la corriente sería 0,423, ángulo de menos 2,14 amperes en corriente alterna. Por lo tanto, la corriente va a tener la misma frecuencia angular que está la fuente, pero va a estar desfasada menos 2,14 grados, y la corriente va a tener una amplitud o una corriente máxima de 0,423
423 amperes. Como el problema inicialmente estaba viendo el voltaje o la caída de tensión en la resistencia, vamos a pasar finalmente a obtener el voltaje en esta resistencia. Tenemos que la tensión en la resistencia por ley de Ohm sería la resistencia multiplicado por la corriente, que aquí en corriente alterna la estamos expresando tanto tensión como corriente en forma fasorial. Por lo tanto, tenemos que, evaluando los términos que están indicados aquí, sería entonces voltaje de la resistencia sería igual a la resistencia de 100 ohm, ángulo 0. Nótese que aquí, aunque la resistencia es un número real, para ser consistente con los cálculos que estoy realizando, porque voy a estar multiplicando con un fasor, que es el fasor de corriente, que está expresado en forma polar, debo ser consistente con la matemática. Por lo tanto, aunque la resistencia es un número real, lo tengo que expresar en forma polar para así operarlo matemáticamente con la expresión de la corriente. Como la resistencia, como dije, es un número real, sería su magnitud y el ángulo que propiamente tal, que sería 0. Y la multiplico con la forma fasorial de la corriente, que estaría indicado de esa forma. Como los números polares se están multiplicando, magnitudes se multiplican y las fases se suman, quedando entonces de forma equivalente como 42,3 ángulo de menos 2.14 volt. Por lo tanto, la caída de tensión en la resistencia serían de 42,23 con ángulo de menos 2.14 grados.